En este mes de junio en que la Iglesia celebra y nos invita a profundizar en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, quiero compartirles una obra que en lo personal me ha transformado la visión que tenía sobre esta maravillosa devoción. Una obra que es ya considerada un clásico y que es fundamental para cualquier persona que quiera iniciarse en el amor y en la entrega total al Sagrado Corazón de nuestro Señor. Vamos a ver de cuál obra se trata. Muy buenas queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio del Lenguaje del Alma. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo y educador y en esta ocasión voy a reseñar esta maravillosa obra titulada La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, escrita por el padre Jan Coaset, quien fue el director espiritual o uno de los directores espirituales de Santa Margarita María Alacoque, la mística que difundió en su mayor parte la devoción al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué libro más hermoso! Es una maravilla de obra y no es casualidad que haya pasado por tantas dificultades en la Iglesia para ser dado a conocer, porque originalmente el libro fue prohibido en 1704, como la misma Santa Margarita lo había predicho por revelación de Cristo, y finalmente, vean ustedes lo que ocurrió, fue readmitido para su lectura entre los católicos más de 2 siglos después. Verán, la Iglesia tuvo que caminar más o menos 200 años para poder comprender la verdadera dimensión e importancia de esta obra, que no hace sino recapitular el fin último de nuestra vida espiritual. ¿Cuál es ese fin? La unión mística con Cristo, la unión mística con el Señor, la unión transformante e íntima, la unión más profunda que podríamos concebir. Es la unión de nuestros frágiles corazones con el sacratísimo corazón de nuestro Señor, fuente de todo amor, fuente de toda gracia. Por eso, helo acá. Este es el libro que hoy protagoniza nuestro episodio. Se trata de una edición de Didac Book del año 2016 que se basa en la traducción española del año 1744 que fue realizada por el sacerdote jesuita Pedro de Peñalosa. El libro, bueno, tiene 299 páginas y creo que les va a encantar definitivamente. Es importante que conozcamos entonces también un poco sobre la vida del padre Jan Coaset y de Santa Margarita María Alacoque, pues de alguna u otra forma los dos son autores de esta obra, sus vidas están íntimamente vinculadas. Veamos de qué trata entonces. El padre Coaset nació el 28 de agosto de 1656 en la ciudad de Marsella, en Francia, y fue un importante escritor católico de los siglos XVII y XVIII, como podemos apreciarlo. Se trata de una época compleja, definitivamente, la época en que ambos autores vinieron a este mundo, porque Europa se hallaba en una situación socioeconómica y sociopolítica y cultural y religiosa muy convulsa. Fue una época muy agitada, la modernidad, bueno, estaba instaurándose cada vez más en las sociedades, mientras la Iglesia mantenía una fuertísima lucha para mantener su lugar protagónico en la cultura y en la vida de las personas como lo había hecho desde siglos atrás a través de la civilización cristiana, lo que se llama la cristiandad. Esta es la época también en que se da el resurgimiento de las ciencias modernas. La ciencia ya tenía mucho tiempo de estar en desarrollo, pero de una manera más paulatina, y en esta época emerge como ciencia moderna, emerge el humanismo, emerge el racionalismo y la formación de los estados modernos. Por ello, y como podemos ver, fue una época en la que la cristiandad vio consumado su deterioro, su retroceso en la sociedad para dar lugar a sociedades y culturas antropocéntricas. En lo que se refiere al padre Jan Coaset, no se dispone de mucha información sobre su vida, se sabe muy poco. Sin embargo, una de sus obras más conocidas es una que se titula El año cristiano, la cual empezó a ser publicada a partir de 1712. Él tendría un lugar importante en la historia de la Iglesia Católica porque llegó a ser uno de los directores espirituales de Santa Margarita. Él, bueno, fue un sacerdote muy humilde, llevó una vida austera dentro de lo que se sabe y falleció a sus 81 años el 31 de enero de 1738 en Aviñón.
Santa Margarita, por su parte, nació el 22 de julio de 1647 en la ciudad de Borgoña, en Francia también, en el seno de una familia de 7 hijos. Ella fue la quinta, fue hija de Claude y Philbert Lamant Alacoque. Ya desde muy pequeña, por ejemplo, destacó por su espíritu extremadamente caritativo, como sobre todo por una importante vocación mística. Su padre falleció cuando ella tenía alrededor de 8 años, por lo que fue enviada a la escuela de las clarisas pobres de Charolles, donde la vida religiosa de la comunidad tuvo pues un gran impacto en nuestra mística, despertándose pronto su vocación religiosa también. Su temprana piedad, su temprana y prematura, diría yo, devoción, causaron una favorable impresión en las religiosas, quienes, bueno, le permitieron hacer, por ejemplo, la primera comunión con apenas 9 años. Es algo que no se daba mucho en la época, pero de manera desafortunada, o más bien podría decir bendecida, a sus 11 años, Margarita contrajo una terrible fiebre reumática que la terminó postrando en cama durante 4 años, hasta sus 15 años más o menos. Imagínense lo que fue esto para una muchachita tan joven, lo que significó estar postrada en cama sin poder hacer nada. Ella, hallándose en dicho estado durante tanto tiempo, le prometió a la Santísima Virgen que si ella intercedía por su sanación, haría un voto para consagrarse a la vida religiosa. En ese momento, queridos amigos, sucedió lo inesperado. Margarita fue sanada casi instantáneamente, pero sucedió que su familia, tras haberse quedado en la pobreza luego de la muerte de su padre, y debido a la avaricia de un familiar que no quiso traspasar los bienes a su madre y sus hermanos, la familia logró recuperar su fortuna, y así la madre de Margarita le animó a hacer una vida más social con el objetivo de casarse. Esto sucedió después de que Margarita fue sanada milagrosamente. Y ella, bueno, pensando que su promesa de hacer un voto ya no tenía validez porque había pasado un tiempo, se dedicó entonces a una vida más mundana, por decirlo así. Se alejó de la vida espiritual, distrayéndose en el mundo. Una vida como la que muchas personas llevan hoy en día. Y no obstante, a sus 17 años y luego de regresar de un evento social, tuvo una fuertísima visión, una visión muy impactante para ella, en la que el Señor se le apareció ensangrentado, lacerado y completamente herido, cuestionándole su lejanía y olvido de él, pero a la vez mostrándole su inmenso amor. Esto, por supuesto, marcó un antes y un después en su vida. Y así a sus 24 años ella reafirmó la promesa hecha a la Santísima Virgen, y después de deliberar con su familia durante un tiempo, por no decir discutir también, un hermano finalmente le ayudó con la dote que se pedía en ese momento para una persona que quisiera ser religiosa, y entró al convento de la Visitación de Paralimonal, siendo finalmente admitida el 25 de agosto de 1671 hasta el 6 de noviembre de 1672, cuando hizo su profesión definitiva. Y es aquí donde posteriormente se sucederían las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, pues Margarita recibió en total 4 revelaciones. La primera se dio el 27 de diciembre de 1673, mientras ella, se encontraba en oración contemplativa delante del Santísimo Sacramento, que en ese momento estaba expuesto en la capilla del convento. Veamos cómo lo describe ella en aquel momento. Estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. El Señor, claramente y como podemos apreciarlo, la elegiría en ese momento para iniciar una renovación espiritual en la Iglesia, con el fin de reparar los terribles daños infligidos por la modernidad, porque como sabemos la modernidad implicó, entre otras cosas, la secularización, el retroceso de la vida religiosa del ámbito público. Y lo increíble es que a partir de esa primera revelación, Margarita recibiría todos los primeros viernes de mes el estigma de la herida del costado de nuestro Señor. Durante el resto de su vida, todos los viernes ella recibiría ese don, ese regalo,
incomprensible para muchos, pero fuente de consuelo para muchos otros también. Sus experiencias místicas muchas veces la dejaban agotada, la dejaban consumida en el amor divino, al punto de que su cuerpo desarrollaba fuertes fiebres y manifestaba otros fenómenos extraordinarios y psicofísicos, algo que sin duda impactó a su comunidad religiosa. La segunda revelación se dio unos 2-3 meses después más o menos, hacia 1674, mientras que la tercera se dio ese mismo año alrededor de junio, durante la fiesta de Corpus Christi, y la cuarta y última revelación se daría hasta 1675. En dichas revelaciones, el Señor le reveló a la mística francesa cómo debía practicarse la devoción al Sagrado Corazón, cuyo fin es sobre todo la reparación y el desagravio. Reparación por todas las ofensas, indiferencias y ultrajes cometidos en contra del Sacratísimo Corazón. Algunas prácticas conocidas como el comulgar los primeros viernes de mes, así como la hora santa que practicamos los jueves los católicos, provienen de hecho de esta devoción. Y muy importante, el Señor pidió a Margarita que se instituyera la fiesta en honor a su Sagrado Corazón el primer viernes después de la octava del Corpus Christi, algo que, como ya veremos, tomó mucho tiempo. Tomó mucho tiempo para que en la iglesia fuese aceptada esta devoción. No obstante, fueron muchas las pruebas y dificultades que Margarita hubo de enfrentar, llegando a padecer inclusive el rechazo y la incomprensión de su comunidad, de su madre superiora y de varios teólogos, pues la tenían por loca o poseída por el demonio. Fue una época muy difícil para ella, de mucha soledad, y la soledad más el ser examinada por varios teólogos de la iglesia, quienes cuestionaron su intensa vida espiritual, le causaron a ella grandes sufrimientos, quien incluso Margarita llegó a cuestionarse si sus experiencias místicas eran verdaderas o si más bien era toda una ilusión, un engaño de Satanás. No obstante, el Señor, debo decir, la desbordó de gracias y a ella le fue imposible resistirse a su amor. Con el tiempo prevaleció la verdad de todo cuanto sucedía, la autenticidad de todas sus revelaciones y todas sus experiencias, pues el mismo Cristo le prometió que Él prevalecería. Fue en ese tiempo, efectivamente, en el que probablemente Santa Margarita y el padre Jean Croisset se conocieron, llegando a ser él uno de sus principales directores espirituales, junto con el también conocido San Claudio de la Colombière. Ellos fueron los primeros devotos al Sagrado Corazón y fueron sus principales promotores junto con nuestra querida mística. De esta forma, y habiendo predicho la fecha y hora de su propia muerte por revelación del Señor, Santa Margarita finalmente dejaría este mundo apenas a sus 43 años, tan joven. Un 17 de octubre de 1690, ella partiría a la presencia de Dios Todopoderoso. Y es acá donde realmente ella comienza su obra, pues apenas 3 años después de su partida, el Papa Inocencio XIII la favoreció y promovió también la difusión de la devoción al Sagrado Corazón, instituyéndose la fiesta primero en los monasterios y conventos y luego de manera paulatina en el resto del mundo católico. Hacia 1765, el Papa Clemente XIII también oficializó la fiesta en Roma y en 1856 el Papa Pío IX proclamó la fiesta para toda la Iglesia Católica. Vean qué proceso más lento tuvo que seguir esta devoción, como les comentaba, para que fuese plenamente comprendida y asumida por la Iglesia. Santa Margarita, por su parte, fue beatificada hasta el 18 de septiembre de 1864 por el Papa Pío IX y finalmente sería canonizada hasta el 13 de mayo de 1920 por el Papa Benedicto XV. Fue una vida definitivamente transfigurada por el amor de Cristo. Así que vamos a conocer entonces esta maravillosa obra. Ok, vamos entonces a entrar en el contenido de este libro. Para comenzar, tengo que comentarles que cuando leí esta obra,
de inmediato me atrapó. Es curioso porque la experiencia leyéndolo ha sido como la de verse absorto en algo que nos apasiona tanto que llegamos al punto de perder la noción del tiempo. Eso es lo que me ha venido sucediendo porque es más o menos la segunda vez que lo leo. Su lectura es simple pero profunda. Está pensada para personas de toda proveniencia, pero sí requiere releerse muchas veces porque el padre Croiset, recuperando íntegramente la perspectiva de Santa Margarita, nos invita a una sincera conversión desde el inicio. ¿Cuál es el propósito entonces de este libro y cuál es la idea central en torno a su contenido? Básicamente es introducirnos de manera integral, ortodoxa y segura a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y cuál es el propósito último de esta devoción? Vamos a verlo en la página 21 para que podamos tenerlo más claro. El objetivo particular de esta devoción es llegar a participar del amor inmenso del Hijo de Dios que le llevó a entregarse por nosotros hasta la muerte y a darse a sí mismo en el santísimo sacramento del altar. Y a pesar de la ingratitud y el desprecio que sabía que iba a recibir en este estado de víctima inmolada hasta el fin de los siglos, nada de eso fue obstáculo para obrar este prodigio de amor. Prefirió quedarse expuesto todos los días a los insultos y oprobios de los hombres antes que dejar de manifestar hasta qué extremo nos ama. Para lograr este fin necesitamos vivir dos momentos de manera constante en nuestras vidas. El primero es honrar a Cristo, quien se halla presente en la Sagrada Eucaristía, acudiendo a adorarle con frecuencia, dándole nuestro amor, agradecimiento y todo lo que surja de nuestras almas, todo lo que surja de nosotros. El segundo momento, y con base en ese amor que le profesamos, consiste en buscar y reparar en lo posible el trato indigno, los ultrajes y la indiferencia que el Señor sufrió durante su vida terrena, como los que también sufre ahora todos los días por amor en el Santísimo Sacramento del altar. Es hermoso, ¿no creen? Ese es el propósito del libro desde el primer momento y se va desplegando a lo largo de toda su estructura, la que de hecho es, debo decir, muy didáctica. Es muy didáctica, muy pedagógica, tiene una orientación pedagógica muy clara, porque en una primera parte se exponen de manera teológica y vivencial los motivos por los cuales es necesario conocer y practicar esta devoción, por qué es justa y razonable, por qué nos puede brindar gran provecho para crecer en gracia y santidad, y por qué a través de ella podemos conocer el inmenso amor y dulzura del Sagrado Corazón de Jesús. En una segunda parte, se nos exponen de manera sistemática los medios para adquirir esta devoción. Es decir, no es una cuestión de mera práctica, de mera mecánica y obtención de resultados automáticos. Más bien es un proceso lento, paulatino, lleno de aprendizajes, lleno de dificultades también, pero es principalmente aprender a dejar que sea Cristo quien tome la iniciativa en nuestra vida espiritual. Esta segunda parte a mí me gustó muchísimo por la claridad del padre Croiset para exponer cuáles son esas disposiciones interiores que se requieren para tener una sincera devoción al Sagrado Corazón, siendo la principal de ellas, queridos amigos, el recogimiento interior. Ahora, algunos se preguntarán, ¿qué significa eso? ¿Y por qué es necesario? Bueno, aprender a ser un alma recogida es indispensable. Así de claro, no solo para poder adquirir esta devoción, sino que es indispensable, como bien lo dice el autor, para adelantar en la perfección, para crecer en la unión con Cristo. Es más, toda nuestra vida espiritual y en sí nuestra vida cotidiana depende de esto. Así de serio es el asunto. Por contraparte, a estas disposiciones que él menciona, estas disposiciones interiores que son necesarias para adquirir esta devoción, se nos presentan cuáles son los principales obstáculos. Y acá no se refiere el autor a meras conductas externas, es algo más profundo. Se refiere a indisposiciones interiores como la tibieza, el amor propio, una secreta soberbia espiritual y alguna que otra pasión no mortificada de manera suficiente.
Como ven, su enfoque es netamente espiritual, pero también psicológico. Es una obra que invita al autoconocimiento, a profundizar en nosotros mismos, para así salir de nosotros mismos y encontrarnos con Cristo. En esta segunda parte también se brindan los medios para poder corregir esas indisposiciones interiores. ¿Cuáles son los medios concretos, por ejemplo, para amar a Jesucristo y alcanzar una sincera devoción a su Sagrado Corazón? Acá el enfoque es más práctico y es también, como digo, muy pedagógico. Se aprende muy fácilmente y por eso se relee tanto. Yo voy por la segunda vez en que lo leo y definitivamente es un escrito muy accesible. Considerando que fue escrito a finales del siglo XVII, cuando la educación moderna apenas estaba en pañales, es sorprendente. Y de esta manera podemos llegar también a la tercera y última parte, en que el autor aborda todo lo concerniente, ahora sí, más cotidianamente cómo practicar esta devoción. Cada semana, cada día, a cada momento. El libro nos muestra de cuáles ejercicios disponemos para vivir esta devoción. Cómo hacer los actos de desagravio al Sagrado Corazón de Jesús, cómo hacer los actos de consagración, bellísimos y conmovedores actos de amor por día, y sobre todo cómo podemos aprender a contemplar, cómo podemos aprender a adorar a nuestro Señor en el sacratísimo sacramento del altar. Aunado a esto, por supuesto, se encuentra la Santa Misa. La Santa Misa como el culmen de toda esta devoción, y por ello el autor nos dirá lo siguiente en la página 219. Vamos a ver de qué trata. No hay nada sobre la tierra que dé más gloria a Dios que el santo sacrificio de la misa, por lo que cada celebración debe considerarse como el acontecimiento más importante del mundo. En este misterio todo es grandioso. El poder que Dios muestra en la misa es infinito, un amor sin límites, una paciencia extrema. Todo lo relacionado con el santo sacrificio debe despertar nuestra admiración y respeto. Sabemos que Dios tiene poder para obrar los milagros que se realizan durante la Eucaristía, pero resulta sorprendente ver a algunos sacerdotes en el altar sin la debida solemnidad, devoción o respeto, o a algunos laicos que asisten de forma inadecuada y profanándola con su falta de respeto, la oscuridad de su corazón, su cabeza distraída o sus sentidos entretenidos en cosas sin importancia. Es comprensible que alguien pueda ser tan ingrato como para despreciar los regalos que le hacen, pero lo que resulta incomprensible es que un sacerdote que tiene cada día la suerte de poder conversar con Jesucristo, de sostenerlo entre sus manos y distribuirlo entre los fieles, no dé ningún valor a su dignidad, o que trate a Jesucristo con frialdad e indiferencia. ¿Cómo puede subir al altar lleno de imperfecciones, sin devoción y sin amor, creyendo como cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Sí, son palabras fuertes, pero también creo que son palabras sublimes, palabras con una tremenda actualidad, porque ojalá todos los católicos, clero y laicos comprendiesen esta realidad y actuaran en conformidad con ella, con la debida reverencia. Creo que si fuese así, los templos estarían siempre abarrotados, y no es esa precisamente la realidad en este momento, para tristeza nuestra. Tenemos mucho trabajo por hacer. Por eso esta parte es determinante, pues acá se nos dan una serie de disposiciones, de orientaciones, mejor dicho, para vivir más a plenitud el santo sacrificio de la misa en relación con esta devoción. Ambas realidades están íntimamente vinculadas, y esto es maravilloso, sinceramente, porque tanto Santa Margarita como el Padre Croiset nos quieren mostrar en las páginas de este libro que la devoción al Sagrado Corazón es un ejercicio de amor constante a Jesucristo. No es algo que sea solamente de un momento o de un día, es una realidad permanente que nos transforma. Así de alto cree el Señor que podemos llegar. Verán, algo que también me encantó de este libro es que nos muestra que desarrollar una devoción no es precisamente algo así como aprender a tocar el piano o aprender un idioma o aprender a jugar al fútbol. Si bien al inicio se ven involucrados los mismos procesos cognitivos del ser humano, por otra parte, conforme se avanza en la devoción y por tanto en la vida espiritual, la dinámica se vuelve un tanto más compleja, un tanto más
profunda, más difícil de entender, porque tiene que ver con nuestra vida interior, la cual no siempre, de hecho casi nunca, se sujeta a las leyes del mundo físico o de nuestra psicología. Los designios del Señor son inescrutables, son muchas veces incomprensibles, y si bien el Señor respeta nuestra estructura psicobiológica, también puede llevarnos más allá de ella. Recordemos lo que decía Santo Tomás de Aquino: la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y bueno, hay un bonus, por decirlo así, hay un extra al final del libro. Se trata de un anexo donde se nos narra de una manera muy somera la vida de Santa Margarita, incluyendo cartas y otros documentos personales que nos permiten comprender de manera más íntima su peregrinaje por este mundo. Así que el contenido realmente vale la pena conocerlo, definitivamente. Bueno, el legado de esta mística francesa y de su director espiritual también ha sido determinante en los últimos 300 años. De eso no hay duda. Pero al igual que el legado de San Claudio de la Colombière, fueron personas escogidas por Dios para devolver la esperanza a un mundo que paulatinamente ha ido desligándose de sus raíces católicas. La devoción, debo decir, al Sagrado Corazón de Jesús es como un rayo de luz en medio de la oscuridad y la frialdad tan característica de la modernidad. Por lo que, por supuesto, como podrán intuirlo, recomiendo este libro encarecidamente para cualquiera que quiera conocer esta noble y necesaria devoción, así como sobre todo para vivirla a plenitud. Algo importante que conviene mencionar es el largo y tedioso proceso que tuvo que seguir esta devoción para ser aceptada en la Iglesia. Si bien en sus inicios fue recibida con esperanza, hubo muchos que la cuestionaron, muchos que dudaron de su veracidad, sobre todo jesuitas, tristemente. Eso es un hecho documentado. Como toda devoción, la del Sagrado Corazón no sustituye ningún dogma de nuestra fe, no sustituye ninguna práctica previa, ni tampoco ningún elemento fundamental de la fe católica. La devoción no es un fin en sí misma, queridos amigos. Es meramente un medio que nos muestra lo esencial, el amor de Cristo, quien habiendo dado su vida por nosotros en la cruz, quien habiendo resucitado para nuestra redención, nos ama tanto que todavía se permite estar presente en el Santísimo Sacramento del altar, todo para seguir a nuestro lado, porque Él sabe lo frágiles que somos. Ya desde aquella época, tanto Santa Margarita como el Padre Croiset denunciaron también, como habrán podido ver anteriormente, denunciaron los ultrajes, los sacrilegios y demás ofensas cometidas contra Jesús sacramentado. Es una situación que no ha cambiado para nada hasta hoy. No es muy difícil notarlo. La indiferencia, la tibieza o las ofensas son cada día mayores hacia nuestro Señor, inclusive por miembros de la misma iglesia, inclusive por los mismos católicos, inclusive por aquellos que se han consagrado a Él y que deberían servirle con más entrega y amor, custodiando y transmitiendo íntegramente el depósito de la fe. Muchos son los casos escandalosos en nuestra iglesia que son fruto de la heterodoxia, de la herejía y en última instancia de una profunda falta de fe, como es característico en el mundo actual. Por eso, y de manera muy cordial, con mucho cariño, les invito a adquirir este libro, porque necesitamos reparar muchísimo, necesitamos desagraviar al Sagrado Corazón de nuestro Señor en todo cuanto nos sea posible por la salvación de las almas, por nuestra iglesia, su cuerpo místico. Para quienes están interesados entonces, otras obras que les puedo recomendar de este autor son por supuesto El Año Cristiano, que bueno, es difícil de conseguir, pero nada se pierde con intentarlo, y también la autobiografía de Santa Margarita Alacoque, para quienes quieran conocer más de cerca su extraordinaria vida. Santa Margarita es definitivamente un referente de santidad. Y bueno, queridos amigos, eso sería todo por ahora. Recordemos, por favor recordemos, seamos almas de oración, seamos almas penitentes. Así que si tienen más interés en estos temas, muy amablemente les invito a visitar mi sitio web. Ahí podrán encontrar
muchísimos contenidos sobre teología, mística y espiritualidad católicas. El enlace al sitio aparece en la descripción del video y por si también y si lo desean pueden suscribirse a mi canal. Saludos y muchas bendiciones.